Buenas noches para todos, bienvenidos a nuestra sesión de hoy 13 de noviembre del año 2019. Veo a Danilo conectado, bienvenido Danilo, bienvenida Wendy Paola, quien también se acaba de conectar. Qué bueno que estén aquí, eso está muy bien. Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Por favor, me indican. Hola, profe, sí, queda un tiempito para nada personal. Sí. Señor, cuénteme. Wendy, ¿me escucha? Perfecto, bien. Bueno, bien, claro que sí. Entonces, estoy muy atento a que revisemos lo que se está necesitando. Y pues iniciamos. ¿Listo? ¿Les parece? Bueno, entonces, sesión del día de hoy. Ya hicimos un trabajo bastante amplio asociado con la, digamos, resolución de ecuaciones logarítmicas y exponenciales. De hecho, quedó una tareita por ahí. Entonces, si hay inquietudes, con muchísimo gusto las vamos resolviendo. Mientras eso ocurre, entonces, la idea es que podamos avanzar en lo que tenemos preparado para hoy. ¿Y qué es eso que tenemos preparado para hoy? La cosa es bien fácil, vamos a hacer funciones y modelos funcionales. Antes de iniciar, ya respondíamos que ese punto asociado con el rectángulo efectivamente tiene como respuesta al valor 14. ¿Listo? Eh, situación, pues es una cosa relativamente fácil. Vamos a mirar con ese ejercicio que se tenía por ahí. Entonces se hace lo siguiente. Ya se tenía, nos dice que se tenía un rectángulo, digamos, tiene una figura de este estilo, está quedando feísima acá, un rectángulo, ¿cierto? Donde este lado mide x menos 4, pero nos dicen que el área, ¿cierto?, de esa figura se representa por x cuadrado menos 7x más 12. ¿Y cuál sería el perímetro si x vale 7? Entonces, observen que x cuadrado menos 7x más 12 nos representa el área. Y el área, pues, es base por altura. Entonces, si nosotros factorizamos esa expresión, ¿listo? Ese es un trinomio, raíz cuadrada de x al cuadrado es x, menos y menos. Entonces, tendremos 4 y 3. Menos 4 por más 3 por menos 3 da más 12 y menos 4 más menos da menos 7, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que esta es la altura y esta es la base. Entonces, pues el área será base, así que la podemos colocar así, x menos 3 por altura, que es x menos 4. ¿Listo? Es decir, esta longitud es x menos 3. Si esa longitud mide x menos 3 y x vale 7, entonces 7 menos 3 es igual a 4. Y si x sigue valiendo 7, 7 menos 4 es igual a 3. Entonces, tendríamos en últimas que la figura rectangular tendrá como longitud de este lado 3, de este lado 3, de este lado 4 y de este lado 4. Entonces, si sumamos los lados, su perímetro P será igual a 3 más 3 más 4 más 4, es decir, 14 unidades. Esa es la situación. ¿Listo? Bien, eso digamos que resuelve la inquietud asociada con el perímetro de ese rectángulo cuando se asume que x es igual a 7 metros. Bueno, bien. Profe, qué pena, o sea que no es correcto reemplazar el 7 en la ecuación. Eso fue lo que yo hice, por eso decía que la respuesta era 12. No, no puedes reemplazar el 7 en la ecuación porque esa ecuación que te dan es la de área. Y no te están pidiendo área, sino te están diciendo que El perímetro. 7 y te están pidiendo perímetro. De acuerdo, Danilo. ¿Listo? Entendidísimo, profe. Muchísimas gracias. No, con el mayor de los gustos.
Con el mayor de los gustos. Profe, antes de iniciar la clase, nosotros terminamos el momento 3 esta semana, ¿sí? No hay Ajá. evaluación, pero hay un foro. Yo quisiera que por favor nos informara usted qué espera en el foro, o extenso, o no sé, o sea, no sé, como unos parámetros para poder hacer el foro. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué inquietudes tienen? No, o sea, en la plataforma está que como la evaluación es un foro. Nos dan Sí. unas preguntas, creo que ven un video, y de acuerdo a eso que vemos y a las preguntas que nos realizan, hacemos el foro. Pero no sé usted cómo lo deseo, cómo le gustaría que lo hiciéramos, largo, extenso, conciso, o sea, no, que hubiera como unos parámetros para poder hacer ese foro. Digamos que no hay dificultad. ¿En qué sentido? ¿Ya miraron la actividad que corresponde? Sí. La primera semana está habilitada, Sí. después traté de ingresar y ya no está habilitada. Lo que pude observar era que había una pregunta, no recuerdo cuál era, y había el video, al parecer era el primero que vimos en el momento uno, pero Ujú. no es que vaya a cambiar. Sí. Se Entonces, no sé si usted nos puede guiar al respecto, cómo decía el foro, o sea, no, o sea, no. Bueno, Es que entonces mira, yo ya voy a escribir ya mismo, de hecho lo estoy haciendo, le escribo ya mismo a Virtual para que nos den una respuesta y apenas la tenga, pues les comento por el foro de Preguntar al Profesor en el aula. ok, profe, entonces, muchísimas gracias. No, con gusto. Eh, el foro 3, ¿no? Sí, en el momento 3 no hay evaluación, ahí es un foro. Si usted ingresa, se va a dar cuenta que al final del momento está uno hizo foro. No sé si lo quiere hacer, profesor. No, no hay problema, ya se revisa ese tema. Ok, profe, gracias. Entonces apenas tenga, cuando tenga eso listo, la respuesta con mucho gusto les comento. ¿Listo? Muchas gracias, profe. No, con gusto. Bien, entonces, situación asociada ya directamente con el tema. Nosotros vamos a decir, como usted ya lo pudieron leer en su cartilla, que básicamente cuando hablamos de una función, estamos nosotros considerando un par de conjuntos, en particular, conjuntos de números reales. Y entre ellos, lo que hacemos es definir una regla de asignación entre los elementos de este par de conjuntos. Es decir, cojo un elemento que voy a llamar X en el primer conjunto y mediante la regla le asocio un elemento en el segundo conjunto al cual llamo Y. Y la regla es lo que nos diga la función. ¿Qué le hace la función a X? Nótese que es importante considerar que X es lo que llamamos la variable independiente y Y es lo que denominamos la variable dependiente. Por eso decimos también que una función lo que nos está hablando es de la relación de dependencia entre dos variables. ¿Listo? En otras palabras, yo puedo escribir también que una función se puede representar de la forma y igual a f de x. Y ya está. Bueno, entonces, así las cosas, pues revisemos unas situaciones adicionales. Cuando yo tengo una función escrita de esta manera, f de x igual a 3 sobre, por ejemplo, x menos 2, entonces decimos, este es un ejemplo de una función. ¿En qué sentido? En que a cada valor que yo le asigne a x, ¿listo? Por ejemplo, si yo lo evalúo el número 3 en el lugar de la x, es decir, hago f de 3, entonces la función le asigna una imagen a ese 3 y la encontramos simplemente reemplazando el 3 en el lugar donde está la x, que para el caso nos quedará 3 sobre 3 menos 2, que es 1, es decir, en este caso 3. ¿Eso qué significa? Que la función f de x igual a 3 sobre x menos 2 lo que hace es al valor 3 asignarle como imagen el valor 3.
¿Listo? Entonces, aquí está la variable independiente. Y 3 es la variable dependiente en términos ya de su resultado. Esto también lo podemos escribir en términos de parejas ordenadas. Es decir, cuando hablamos de una pareja ordenada, ¿listo? Estamos nosotros considerando este objeto, XY, donde para el caso del ejemplo, X vale 3 y Y, que es la imagen, en este caso coincidió siendo 3. ¿Listo? Podemos tener otro ejemplo. Si seguimos con la misma función, f de x igual a 3 sobre 3 menos x, ¿cierto? Permítame un segundo. Sobre x menos 2 es la función que estábamos manejando, ¿no? X menos 2. Para que no vayamos aquí a cambiar de función. Entonces, sobre x menos 2, entonces si tenemos esta función, también puede observarse lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando x la reemplazo por 2? Entonces nos dará 3 sobre 2 menos 2. Y esto es igual a 3 sobre 0. Como se dan cuenta, obtenemos una indeterminación. ¿Eso qué implica? Eso implica que 2 no posee imagen, ¿listo? Bajo la función f que estamos trabajando. Es decir, en otras palabras, la función no está definida, ¿listo? No está definida para el valor x igual a 2. O en otras palabras, el valor x igual a 2 no pertenece a lo que denominamos el dominio de la función, ¿listo? 2 no pertenece al dominio de la función y lo escribimos de esta manera. ¿De qué trata el dominio de una función? Entonces, cuando hablamos del dominio de una función f cualquiera, nos estamos refiriendo al conjunto de valores para los cuales la función está bien definida. En este caso, si queremos hallar el dominio de la función f, decimos que nos sirven todos los reales, excepto el valor 2, y lo podemos simbolizar así. O también podemos decir que el dominio para esta función, en términos de un intervalo, serán los x que pertenecen a menos infinito hasta 2 y unido abierto en 2 hasta infinito. Eso nos indica pues, que el 2 no hace parte del conjunto. ¿Listo? Lo podemos simbolizar mirándolo de esta manera. Dibujarlo realmente. Entonces, aquí está el 2. Hacemos una bolita abierta para indicar que el 2 no hace parte del conjunto y nos sirven todos estos hasta menos infinito y todos los que están a la derecha del 2 hasta más infinito. Entonces, la representación de esta figura que acabo de hacer vía intervalos es ahí donde estoy apuntando con la flecha. Unimos los dos conjuntos. ¿Este conjunto cuál es? Menos infinito hasta 2 y este conjunto es 2 hasta infinito. Nótese que por dejar en 2 el intervalo abierto, estamos indicando que 2 no hace parte del conjunto. Entonces tenemos formas alternativas de notar el dominio de una función, entendiendo que el dominio de una función es el conjunto de valores para los cuales la función está definida. Y para saber para cuándo está definida, pues buscamos cuáles son los valores para los cuales ella no está definida. ¿Cómo hacemos? Este tipo de función que tenemos acá, que la estoy señalando, se denomina función racional. ¿Listo? Es lo que denominamos una función racional. Y una función racional se define para todos los valores que hagan que su denominador no sea igual a 0. Entonces, como el denominador de la función es x menos 2, pues yo lo igualo a 0 y despejo. Entonces digo, despejando esa ecuación me da que x vale 2. Luego, 2 no hace parte del dominio de la función, me sirven todos los demás números. Vamos a mirar. Aquí en el chat me están haciendo preguntas. No hay más preguntas. ¿No hay problema? No, todo está en orden, ¿no? Es que el chat me está diciendo que me están haciendo preguntas, pero no. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Simplemente estamos diciendo, bueno, que cuando tenemos una función, cómo poder dibujar
su dominio y qué significa que una función sea racional. ¿Listo? ¿Hasta ahí estábamos bien? Por favor, me indican. ¿Todo en orden, muchachos? ¿Hasta ahí se entiende? Como un sí. Entonces, ojo con lo siguiente. Las funciones, como por ejemplo esta, g de x igual a, pongamos por caso, 5 sobre x al cuadrado menos 9, también se denominan funciones racionales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tienen la forma, la función como tal tiene la forma de un numerador, que en este caso es el 5, y un denominador que en este caso es x cuadrado menos 9. Y si queremos hallar el dominio de esa función, entonces la cosa pues, es relativamente fácil. Por ejemplo, para este caso, como ustedes pueden observar, x cuadrado menos 9 lo podemos factorizar. Al factorizarlo tenemos una diferencia de cuadrados, que es x menos 3 por x más 3. ¿Listo? ¿Sí? Como es diferencia de cuadrados. Y entonces aquí, ¿qué tenemos? El producto de dos factores. Entonces podemos hacer esto, miren. X menos 3 por x más 3, nos preguntamos cuándo esto es igual a 0. Como tenemos dos factores, entonces apliquemos la siguiente situación. Recuerde que, recuerde que es importante. Si usted tiene dos o más factores, voy a ilustrarlo con dos factores, A y B, que son igualados a 0, entonces cada factor es igual a 0 de manera independiente. ¿Listo? Entonces, siguiendo esa lógica argumentativa, podemos decir que x menos 3 es 0 o que x más 3 es 0. Y despejamos. De aquí, x vale 3. De aquí, x vale menos 3. ¿Qué significa eso? Que los valores 3 o menos 3 hacen que la función no esté bien definida. Entonces, uno concluye diciendo que el dominio para la función g, en este caso, son todos los reales excepto menos 3 y 3, que son los números que hacen que el denominador valga 0. Lo pueden escribir así, ¿listo? O también, si quieren hacer la representación en la recta numérica, o sea, en la recta de los números reales, aquí está menos infinito, aquí está más infinito, y voy a cambiar de color este rojo para colocar los valores que no están asumidos, que son 3 y menos 3. Entonces aquí está menos 3 y aquí está 3. ¿Cuáles valores sí nos sirven? Nos sirven los que están entre esos valores. Este conjunto de valores, este conjunto de valores y este conjunto de valores. Entonces puedo dar el dominio también de manera equivalente. Así, miren. Vamos a decir, el dominio de G son los X que pertenecen y leemos de izquierda a derecha. Menos infinito hasta menos 3. Abierto en menos 3. Unido con los valores que están entre menos 3 y 3 y unido con los valores que están de 3 en adelante, hacia infinito. Fíjense. Aquí hay un intervalo, aquí está el otro y aquí está el otro. Los escribo aquí abajito. Menos infinito hasta menos 3. Lo junto con este intervalo que es menos 3 hasta 3. Y lo junto con este intervalo que es 3 hasta infinito. Y los uno, y digo, ese es el dominio. Entonces ya tengo, digamos, al menos dos opciones. Esta que estoy marcando aquí con puntico verde es una forma de escribirlo, el dominio. Y esta es la otra. Dominio de la función. ¿Hasta ahí se entiende? Porfa, me indican si hay alguna pregunta para ir resolviendo dudas. Entonces, David me dice que sí, Wendy también, María Eugenia sí. María Eugenia, bienvenida. No la había saludado. Muchísimas gracias. Bueno, como se dan cuenta, no hay rollo, no hay cosas difíciles acá. Bien, continuemos. Ese continuemos significa lo siguiente. Observen un momento. Resulta que las funciones también las podemos representar gráficamente.
Y con gráficamente me refiero a que podemos hacer un dibujo de esas funciones. Es decir, algo como esto. Para poder hacer el dibujo de las funciones, nosotros decimos, tenemos dos rectas de números reales, una de ellas en posición horizontal y la otra en posición vertical, y a ello le llamamos el plano cartesiano o plano XY. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Ese plano tiene 4 cuadrantes. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. 4 cuadrantes tiene. ¿Y de qué nos sirve saber eso? Observen lo siguiente. Si yo tengo aquí un valor, por ejemplo, el valor x sub 0, y por aquí tengo el valor y sub 0, que es la imagen de x sub 0, entonces para ubicarlo en el plano, será justamente en este punto. Este punto tiene coordenadas x sub 0, y sub 0. ¿Listo? Donde se intersectan las dos rectas punteadas que acabo de hacer de manera perpendicular a cada uno de los ejes. Entonces ahí hay un punto. En general, aquí todos los valores son positivos en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque resulta que pasa esto. Miren lo que está ocurriendo. Voy a dibujar otro plano cartesiano para ilustrar el punto del cual les hablo. Entonces observe, esto es el eje X y este es el eje Y. Entonces este es el origen, el punto 0, 0. Siempre en el plano un punto tiene dos coordenadas. Entonces como está, el eje X es una recta real, entonces aquí estará el 1, por aquí estará el 2, etcétera, ¿cierto? 3 y números entre ellos, todos son positivos. Y hacia arriba estará el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, números positivos. Pero hacia la izquierda, va a cambiar de color, entonces estará el menos 1, el menos 2, el menos 3, etcétera, y hacia abajo también, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera. Entonces obsérvese, en el primer cuadrante todos los valores, todos son positivos. En el segundo cuadrante es negativo el eje X y positivo el eje Y. En el tercer cuadrante, todos los valores son negativos, porque son negativos el eje X y es negativo el eje Y. Y en el cuarto cuadrante, pues en el eje X tenemos valores positivos y en el eje Y valores negativos. ¿Listo? Entonces, si yo quiero ubicar, por ejemplo, el punto de coordenadas menos 3,2, entonces menos 3 está aquí y 2 está aquí. Entonces lo que hago es juntar esos puntos y aquí estará ubicado el punto menos 3,2. Pero si quiero ubicar, por ejemplo, el punto 2, menos 3, entonces 2 está aquí, ahí estoy señalando, y menos 3 está por acá. Entonces el punto donde se interceptan estas dos rectas será 2, menos 3. Nótese que primero siempre va la componente en el eje X y luego la componente en el eje Y. ¿Listo? ¿Qué ocurre si quiero, por ejemplo, ubicar el punto menos 2, menos 2? Entonces voy a hacerlo de otro colorcito, uno verde, para que podamos tener la referencia. Entonces, menos 2, menos 2. Entonces está aquí. Este es el punto menos 2, menos 2. Nótese que aquí, tanto X como Y son negativos, están en el tercer cuadrante. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Entonces, con base en ello, lo que nosotros estamos diciendo es que si yo tengo, por ejemplo, esta función y igual a x más 5, entonces yo puedo hacer una tabla de valores. ¿Listo? Yo puedo hacer una tabla de valores. ¿En qué sentido? Dibujar, ¿cierto? Dibujar, ahora no encuentro, perdón un segundo que se me acaba de perder, aquí está. Dibujar en esa tabla algunos de los valores. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, aquí coloco la variable x y aquí la variable y correspondiente, o sea, su imagen. Entonces, para esta función, como el dominio de esta función, el dominio de la función y, es el conjunto de todos los reales, y lo sabemos porque yo puedo darle cualquier valor a x,
y sumarle 5 y nunca da una cosa indeterminada, entonces decimos el dominio de esa función es los reales. Entonces yo puedo darle cualquier valor a x, por ejemplo 0, y hago la cuenta. 0 más 5 pues es 5, o sea la imagen de 0 es 5. Si le doy el valor 1, 1 más 5 es 6. Si le doy el valor menos 1, menos 1 más 5 es 4. Si le doy el valor 2, 2 más 5 es 7. Y si le doy el valor, por ejemplo, menos 2, menos 2 más 5 es 3, etc. Puedo darle muchos valores, hacer una tabla de ese estilo. Con esa tabla estoy representando cómo se comporta la función que acabamos de dibujar acá. ¿Listo? Esta función que acabamos de dibujar acá. Lo que estamos viendo. Entonces, tengo la función y una primera representación es vía la ecuación. Una segunda representación es vía una tabla de valores. Pero también tenemos la posibilidad de hacer una tercera representación de la función. Y esa tercera representación de la función la hacemos vía un dibujo o gráfica de la función. Y la gráfica de la función la vamos a hacer en el plano cartesiano. Es decir, aquí está el eje Y, aquí está el eje X, y lo que hacemos es ubicar unos cuantos puntos de esa tabla, el punto 0,5, 0 en X, 5 en Y. Por ejemplo, aquí está 5, entonces el punto 0,5 es este. Pero si nos dicen el punto 161 y 6 está por acá, entonces nos da este valor. El punto menos 1, 4. Entonces por acá está menos 1 y por acá, por ejemplo, está 4. Entonces nos da este punto, este puntico. Menos 1, 4. 2, 7, pues será más arribita. 2, 7. 7 está aproximadamente por acá. Entonces 2, 7 es este, ¿cierto? Y menos 2, 3, pues más abajito. Podemos dar otros valores, por ejemplo, el valor menos 5. Menos 5 más 5 pues es 0. Entonces, si por acá está menos 5, entonces el punto es 0, ¿cierto? Y si damos un valor más alejadito a la izquierda, menos 6, entonces digamos que aquí está menos 6, su imagen es menos 1, porque menos 6 más 5 da menos 1. Y el menos 1 está aquí, entonces nos da este punto, ¿cierto? Cuando nosotros dibujamos una raya que una todos esos puntos, me da lo que se denomina una línea recta. ¿Listo? Y la gráfica viene a ser esa línea recta. Claro, acá hay unos detallitos, como es, se me fue la recta, disculpen, la vuelvo a dibujar, para no perder la referencia, ¿cierto? Entonces, todos los puntos que existen, que hay en esta tabla, todos los puntos que hay en esta tabla que estoy señalando acá, todos hacen parte de esta recta. Claro, no está tan bien dibujada, pero pues podemos tratar de ajustarla de tal forma que nos quede mucho mejor. Entonces, esos puntos todos están sobre esa recta y decimos que esta es la gráfica que corresponde a esa recta. ¿Listo? Entonces, por favor, indíquenme si se está teniendo claro todo hasta este momento. Me están escribiendo desde la unidad virtual que ahora que acá el encuentro, vuelvan a ingresar y confirmen si en el foro. Lo deben ver, pero hasta la otra semana, que es la última, al momento 3 se activa. Esa es la respuesta que me dan desde virtual. ¿Listos? Muchachos. Ay, voy a revisar el chat, a ver si están. Ok. O sea que la otra semana ya se puede ver esta, no me dice Wendy. Sí, de acuerdo. Muy bien, sí se puede ver la otra semana, entonces para que ustedes lo sepan, allá les dirán, muchachos, no se preocupen porque esta información que les estoy dando aquí es una información que me acaban de dar de la unidad virtual, donde dice que por favor les indique que ahora que acá en el encuentro virtual vuelvan a ingresar y confirmen si en el foro. ¿Listo? Lo deben ver, pero solo hasta la otra semana, que es la última, el momento 3, se va a activar ese foro. Entonces no hay problema, bueno, para que ustedes sepan. Y si hay alguna situación, me escriben con mucho gusto al foro de preguntas de profesor, ¿cierto? Y allí les doy las indicaciones en caso de que se requiera algo. Bueno, bien. Bueno, muchachos. Entonces, hasta esta parte se va entendiendo.
Entonces lo que hemos hecho es, en últimas, decir que una función se puede representar a partir de su ecuación, a partir de una tabla o a partir de la gráfica que nos representa cómo es el comportamiento de la función. Una cuarta opción es la función leerla y decir que en este caso y o f de x igual a x más 5 es la función que coge a todo valor y le suma 5. Y esa sería la manera de escribirlo. ¿Listo? En español. Entonces sería la función que a cada valor de su dominio le suma 5. Y esa es la forma de decirlo en español. Entonces tenemos 4 maneras de representar la función. Por la ecuación, mediante una tabla de valores, vía la gráfica o diciendo en palabras qué hace la función a la variable independiente. Me indican otra cosa. Para precálculo y fundamentos de economía se habilita la evaluación del momento 3 del 18 de noviembre hasta el 24. ¿Listo? Para que ustedes estén pendientes. ¿Listo? Pero esa evaluación no es foro, profe. Señor, Esa evaluación no es foro. aquí me están diciendo que se habilita la evaluación del momento 3. Entonces, muchachos, de todas maneras, confirmen eso en su cronograma del curso. Y si tienen inquietudes, pues le pueden escribir a Claudia Guevara. ¿Listo? claudia.guevara@ugc. Ustedes ya tienen ese correo. ¿Listo? Bueno, pero continuemos con esta sesión que es la parte académica que estamos resolviendo. ¿Listo? Bien, entonces veamos otra situación. La otra situación asociada con las funciones es la siguiente. Mire, vamos a escribirlo así. Toda función que tenga la forma siguiente, que es y igual a f de x, que a su vez es igual a mx más b, se denomina una función lineal. ¿Listo? Es lo que denominamos una función lineal o de primer grado. ¿Eso qué significa? Que cuando dibujemos una función lineal, siempre como resultado vamos a obtener que su gráfica corresponde a una línea recta. ¿Listo? Aquí la voy a dejar de esta manera. Esta, por ejemplo. La gráfica que está en rojo es lo que se denomina la gráfica de la función lineal. ¿Qué más ocurre allí? Mire, nosotros podemos pensar, ahora miremoslo de esta manera, que aquí tenemos al eje Y, aquí tenemos al eje X, y en azulito, entonces ahora en este caso cambio de color y hago esto en azulito, la gráfica de la recta, y nótese la diferencia. En este caso, en el caso 1, voy a señalarlo aquí, caso 1, la gráfica de la recta es una recta la gráfica de la función es una recta que se inclina hacia la derecha. Mientras que en el caso 2, la gráfica de la función es una recta que se inclina hacia la izquierda. B es el punto de corte con el eje Y para ambos casos. Es decir, este B que estoy señalando acá. Y el M es lo que me va a hablar de la inclinación. Si el M es un número negativo, se inclina hacia la izquierda. Pero si el M es un número positivo, se inclina la gráfica de esa recta hacia la derecha. ¿Listo? ¿Hasta ahí me entienden? Damas y caballeros, no sé si me estén entendiendo. Dice, sí señor, me dice Danilo, María Eugenia también. Listo, perfecto. Entonces hasta ahí vamos, Wendy también. Entonces, ese pedazo es súper clave que lo tengamos listo. Bueno, entonces, toda función lineal, toda función lineal tiene como ecuación a
esta ecuación que estoy aquí resaltando en ese recuadro amarillo. Y si el valor de la pendiente es positivo, o sea, un número mayor que 0, la gráfica de la recta se inclina hacia la izquierda. Y si es negativo, se inclina a la derecha si es positivo y se inclina hacia la izquierda si es negativo. ¿Listo? SM, que tenemos allí en la definición de la función, es lo que se denomina la pendiente de la recta. ¿Listo? La pendiente de la recta. Y el B es el punto de corte con el eje Y. Con el eje de las Y. ¿Listo? Entonces por eso aquí resalto el B y aquí en la primera gráfica resalto el B, el punto de corte con el eje Y. Puede ser ahí positivo, puede ser negativo, donde sea, incluso puede ser 0. Pero ese es el punto por donde la gráfica corta al eje de la Y. Y M, la pendiente, es la inclinación que tiene esa recta con respecto al eje horizontal. Entonces, la pendiente merece además que digamos lo siguiente. Para decirlo, lo vamos a dibujar. ¿Listo? Observen lo siguiente. Tengo esta recta. Para esta recta. De esta manera. Supongamos esta recta. ¿Listo? La que está en rojo. Bueno, de la que está en rojo. Aquí están los ejes X y Y. Los correspondientes ejes X y Y. Aquí está el Y. Aquí está el X. ¿Listo? O sea, la relación entre esas dos variables. Este es el punto de corte con el eje Y, es decir, B, ¿listo? Y pasa lo siguiente. La inclinación la vamos a poder calcular, porque en últimas es un número. Y la vamos a calcular así, mire. Si yo tengo el punto X sub 0, su imagen la vamos a llamar Y sub 0. Y si cojo un puntico más adelante, por ejemplo, vamos a este X1 para hacerlo como está en el texto. ¿Listo? Con eso, cuando revisen no se van a confundir. Este es X1 y su imagen correspondiente Y es 1. Este es X2 y su imagen correspondiente, que está en el eje Y, que es Y sub 2. ¿Listo? Entonces, como pueden observar, aquí se forma un triangulito. Este triangulito que estoy dibujando acá. ¿Listo? Este triangulito se forma aquí. A ver, lo dibujamos. Este. ¿Listo? Ese es el triangulito que se forma. Entonces lo que estamos interesados en saber es cuánto mide esta distancia. Esta distancia entonces será Y sub 2 menos Y sub 1. Y esta distancia será X sub 2 menos X sub 1. Entonces lo que hacemos, como aquí hay un ángulo de inclinación, vamos a llamarlo teta, y lo bueno de ese ángulo de inclinación es que si yo tomo dos puntos aquí y aquí y trazo las dos rectas, ese ángulo sigue valiendo lo mismo, o si las tomo por aquí más arribita, ¿cierto? Ese ángulo viene lo mismo, quiere decir que todos los puntos de la recta tienen la misma inclinación, y esa inclinación la da la pendiente. De la pendiente tiene como valor Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. En otras palabras, ¿qué es? Cada vez que yo me muevo hacia la derecha, por ejemplo, una unidad, de X1 paso a X sub 2, entonces reviso qué cambio se da en la variable dependiente. Si aumenta, como lo podemos ver acá, porque de X sub 2 a X sub 1, pues la función empieza a crecer, por eso aumenta Y. Pero también podemos tener el caso, como lo hemos dicho aquí, en este dibujo, voy a repetir el dibujo, pero ahora con otra situación, ¿cierto? Podemos tener el caso donde la recta no se inclina hacia la derecha, sino que se inclina así, hacia la izquierda, como en este ejemplo que estamos dando acá. ¿Eso qué significa? Pues significa que si aquí está Y y aquí está X, entonces cada vez que yo tome dos puntos, por ejemplo, este es X1 y su imagen correspondiente Y1, y este un puntico más adelante, es decir, un punto mayor a X1 que vamos a llamar X2, tendrá esto como imagen Y2. Como ustedes pueden observar, cada vez que nos desplazamos hacia la derecha, en el eje X,
disminuye el valor de y. ¿Listo? Disminuye. Entonces aquí decimos que la pendiente es negativa. Mientras que en este caso, en el primer caso, la pendiente es positiva. Aquí, en este caso, la pendiente es negativa. Porque cada vez que yo avance, aumente los valores de x, la variable dependiente va perdiendo valor. O sea, se va haciendo más pequeña. Entonces va disminuyendo. Entonces decimos que la pendiente es negativa. Y la fórmula general para encontrar el valor de la pendiente va a ser esta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar eso? Vamos a decir, a manera de ejemplo, lo siguiente. Si tengo los puntos 2, 3 y el punto -1, 5, y decimos que por ese par de puntos pasa una recta, entonces veamos. Vamos a hacer la representación de la situación. Por ese par de puntos pasa una recta. Entonces, si allí pasa una recta, decimos que es el eje Y y decimos que es el eje X. Entonces, ubiquemos el punto 2, 3. Aquí está 2 y por aquí está 3. Es decir, el punto es es el punto 2, 3. Y el punto -1, por acá está -1 y 5. Por aquí está 5. Entonces aquí está el punto -1, 5. Voy a dibujar una recta que pasa por ahí, que es esta. ¿Listo? Como ustedes pueden observar, esa recta tiene inclinación hacia la izquierda. Entonces nosotros estamos esperando que definitivamente esta recta, que en general se llama y igual a mx más b, ¿cierto? Por ser la ecuación de una recta la que estamos representando, pues tenga pendiente negativa. ¿Listo? Entonces, queremos es encontrar el nombre de esa recta. Queremos encontrar el nombre de esa recta que pasa por este punto 1 y por este punto 2. Estoy marcando acá. ¿Listo? Son puntos del plano. O sea, estos dos que estoy volviendo aquí a resaltar, que son los que ubicamos. Entonces, lo hacemos en un proceso de 2 pasos. El primer paso es encontrar el valor de la pendiente. Para encontrar el valor de la pendiente, la cosa es muy fácil. Recuerden que la pendiente se define como y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Entonces, lo que hacemos que es, mire, este punto, por ejemplo, lo bautizamos x sub 1, y sub 1. Y este punto lo bautizamos x sub 2, y sub 2. O al revés, pero siempre que queden en orden. Ese orden no va a interferir. Entonces, reemplazamos. Y sub 2 vale 5, menos y sub 1 que vale 3, sobre x sub 2 que vale -1 menos x sub 1 que vale 2. Al hacer las cuentas, 5 menos 3 da 2 y -1 menos 2 da -3. Entonces puedes decir entonces que la pendiente es -2/3. O sea que cada vez que avanzo una unidad hacia la derecha, la variable independiente decrece 2/3. Entonces ya tengo la pendiente. ¿Listo? Lo segundo paso es hallar cuál es el punto de corte con el eje Y. Queremos saber cuánto vale este punto que estoy marcando acá. El punto de corte con el eje Y. Entonces, simplemente como sabemos que Y es igual a mx más b y que ya hallamos m, y m es -2/3, entonces -2/3 de x más b. ¿Qué hacemos ahora? Podemos coger cualquiera de los dos puntos, ya sea el punto 1 o el punto 2, y lo reemplazamos. Por ejemplo, si tomamos el punto 1, que es de coordenadas 2, 3, lo reemplazamos. Entonces y vale 3, igual a -2/3 de x, pero x vale 2, más b. Lo dejamos ahí indicadito, ¿cierto? Continúo de este lado. Entonces, 3 será igual a -2/3 por 2, o sea, -4/3 más b. Como vamos a identificar cuánto vale b, lo despejamos. Entonces, 3 más 4/3 es igual a b. Luego es 3 más 4/3, que es 13/3. 13/3 es igual a b. En conclusión, entonces podemos decir que la ecuación de la recta, la voy a escribir aquí con otro color, voy a escribir aquí con color rojo, es esta.
y igual a menos 2/3 de x más 13/3, y este es el nombre de esa ecuación. Es decir, esta recta se llama así. ¿Listo? Menos 2/3 de x más 13/3. ¿Hasta ahí se entiende la idea? La Sí, forma, señor. perfecto, esa es la forma como vamos a hallar la ecuación de una recta dados dos puntos. Bueno, entonces creo que no es nada así nuevo, pero pues es importante que lo podamos revisar y caracterizar qué es lo que está ocurriendo allí para que cada uno de ustedes pueda revisar posteriormente los ejercicios que aparecen en su texto guía. Entonces, digamos que en términos de función lineal y la generalidad de función ya está dada. ¿Listo? Entonces ya sabemos qué es el dominio de una función, ya sabemos cómo calcular el dominio de una función cuando esta es racional o polinómica. Habrá que revisar si se requiere una función con radicales, ¿listo? Para tener ya más o menos un panorama amplio. Y ya sabemos de qué se trata una línea recta. Y que cuando nos digan si yo tengo una gráfica que es lineal, yo tenga la ecuación. La ecuación es y igual a mx más b. Y pues con la información asociada a los puntos, yo puedo, dados dos puntos, encontrar la ecuación de la recta que pase por esos puntos. Y se hace de esta manera. ¿Listo? Entonces, pues digamos que vamos bien. Entonces, no hay grandes dificultades. Retomemos una partecita asociada con el dominio de funciones, por ejemplo, de este estilo. Raíz enésima de g de x. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos una función con radicales y queremos hallar el dominio, pues tenemos que pensar en lo siguiente. Si n, que es el índice de la raíz, es par, ¿listo? Entonces, su cantidad subradical, ¿listo? No puede ser negativa. Mínimo debe ser 0 o mayor que 0. Por eso escribimos así. ¿Listo? Y por el contrario, si n es impar, es decir, no tenemos dificultad con el índice de la raíz, entonces pues g de x dependerá de cómo esté definida, ¿cierto? Dependerá de cómo esté definida esa g de x. A manera de ejemplo, supongamos que h de x es raíz décima de x menos 3 y queremos hallar el dominio. ¿Cuál es el dominio de esa función? Entonces observe, como n es 10 y 10 es par, ¿listo? Entonces la cantidad subradical puede ser 0 o mayor que 0, ¿listo? Entonces lo escribimos así y despejamos. X menos 3 mayor o igual que 0 significa que x es mayor o igual que 3. Si dibujamos ese conjunto, entonces aquí está el 3, es un intervalo cerrado y nos sirven todos los valores que están a la derecha de 3 hasta infinito. Entonces decimos que el dominio de la función h para este caso será los x que pertenecen al intervalo cerrado en 3, porque 3 hace parte del conjunto, y abierto en infinito. Estos son los números para los cuales la función está bien definida. Otra manera en que posiblemente aparezca es esta. Aquí está el 3, resaltamos que está cerrado y nos sirven todos los que están a la derecha de 3. Todos los x son estos, incluido el 3. Y ese será el dominio de la función. ¿Listo? ¿Se entiende más o menos bien? Sí, señor. Perfecto, perfecto. Si hay alguna, bueno, David también, Danilo me dice que listo, Wendy que también, bien, María Eugenia, bien, sin problema. Oiga, ustedes están muy pilos, me alegra mucho eso. Se nota que han revisado, se nota que tienen unas bases muy buenas también, y pues eso permite avanzar sin tanta dificultad. Me gusta eso. Un último ejemplo. Si la función es g de x igual a raíz séptima de x sobre x menos 1, entonces observe que n para este caso es 7 y 7 es impar. Entonces lo que nos toca mirar es que la función, que es x sobre x menos 1, ¿para qué valores está definido?
Claramente, si la saco aquí, un momento del radical, tengo algo así. Y esto es racional. Luego, ¿para cuándo está definido? Decimos, está definido para todos los valores excepto para x igual a 1. Entonces decimos, bueno, el dominio de la función g son todos los reales excepto el valor 1. Y lo quitamos así, porque cuando vale 1, el denominador se vuelve 0. Y ya está el dominio de esa función. Como se dan cuenta, no es nada complejo. Sí es importante prestarle un poquitín de atención ahí. En su texto guía hay una cantidad de ejemplos y ejercicios para que usted los pueda revisar, y en las referencias bibliográficas que tenemos allí para que los pueda revisar y hacer. Y si tiene preguntas, con muchísimo gusto me comenta. Estamos aquí muy pendientes para resolverle dudas que tenga. ¿Listo? Bien. Entonces digamos que esta parte está asociada con la función lineal. Un ejemplo de función lineal puede ser la función de ingresos. La vamos a llamar I. Y los ingresos, pues dependen de las unidades X que sean vendidas. Entonces, cada unidad se vende a un precio P. Entonces, si yo multiplico el precio por el número de unidades que sean vendidas o se estimen vender, tengo el ingreso. Entonces, nótese que la pendiente en la función de ingreso es el precio de venta de cada unidad. ¿Listo? Eso es súper clave tenerlo en cuenta. Cuando vamos a dibujar una función de ingresos, pues ustedes van a notar rápidamente que toda función de ingresos, donde X son los artículos y el eje Y ya son los ingresos que estarán medidos en pesos o en dólares o en unidades monetarias, las que sean, ¿cierto? Tendrá que necesariamente partir del origen. Es una recta creciente que parte del origen. Aquí está nuestra función de ingresos. ¿Listo? Esta es la gráfica de la función de ingresos. Parte del origen porque, pues si yo no vendo nada, mis ingresos son 0. Si vendo este número de unidades X1, pues tendré unos ingresos que son Y1, o sea, la imagen de X1 bajo esa función, etc. Los ingresos, en general, son funciones crecientes. Cada vez que yo vendo más, me ingresa más dinero, ¿cierto? Mientras que los costos, y aquí a dibujar los costos son de la forma mx más b. En otras palabras, los costos son los costos variables por unidad más unas cosas que denominamos b, que son los costos fijos. ¿Listo? Costos variables más costos fijos. Bueno, entonces, cuando yo dibujo una función de costos, voy a dibujarla acá. Entonces debo tener en cuenta lo siguiente, que es supremamente importante. Aquí están las unidades y aquí están los costos por su fabricación de esas unidades. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como estamos diciendo que es lineal, entonces va a partir desde acá seguramente. ¿Listo? Esta es la función de costos. Y parte de aquí porque aquí están los costos fijos, que es el punto de corte con el eje Y. Es decir, si yo no fabrico nada, tengo unos costos fijos que son o el arrendamiento de las maquinarias, o el salario de los empleados, o las materias primas, ¿cierto? O los servicios, son costos fijos. Entonces, si yo no produzco ningún tipo de mercancía, pues voy a tener unos gastos. Entonces, aquí está bien diferenciado. Entonces, fíjese que en la función de costos, los costos variables son la pendiente y B son los costos fijos. Y por último, la utilidad, ¿listo? Cuando hablamos de utilidad, la utilidad va a ser la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. Entonces, la utilidad gráficamente va a ser una función que podemos visualizar de esta manera, para que ustedes tengan ahí. Aquí voy a dibujar en un mismo sistema de coordenadas los ingresos y los costos. Entonces, cuando yo dibujo los ingresos, que los hemos dibujado con el color amarillo, entonces esos ingresos son estos. Y con color azul voy a dibujar los costos. Entonces los costos los dibujo acá. ¿Listo?
para llevar como la misma idea. Entonces aquí están mis ingresos y aquí están mis costos. Este punto donde se cruzan ellos dos es lo que se llama el punto de equilibrio. Y esta región, que voy aquí a señalar con color rojo, esta región, a lo mejor con color verde para que no tengamos confusión. Esta región que estoy señalando acá, con color verde, ustedes pueden observar que se caracteriza porque los costos están sobre los ingresos. Entonces decimos es una región donde hay pérdidas. Mientras que esta región, que voy aquí a resaltar con este otro color, esta región, estoy señalando acá, se caracteriza porque los ingresos están sobre los costos. Entonces es una región de ganancias. ¿Listo? Mientras que en el punto de equilibrio no hay pérdidas ni ganancias. Entonces, dejamos hasta ahí para que por favor ustedes, la próxima sesión, si tienen inquietudes, me indican, ¿listo? Resolvemos las inquietudes que tengan de los ejercicios y vamos avanzando. Les agradezco mucho por su atención en el día de hoy. Muchos éxitos, felices ejercicios, feliz fin de semana y trabajen el tema de funciones lineales y si pueden avanzar con funciones cuadráticas mucho mejor. Ya estamos por finalizar el curso, entonces como se dan cuenta, pues este avance ha sido bien interesante y hemos logrado buenas cosas. Les agradezco mucho, pásenla bien y nos vemos de en 8 días. Bueno, feliz noche, chao Wendy, chao Danilo, chao Hasta Mario. luego, profe. Feliz noche. Bueno, que estén bien, feliz noche para todos.